El golpe todavía ardía en mi mejilla cuando escuché el portazo de la puerta. Mi propio hijo me había levantado la mano, y todo por un maldito pedazo de pan que olvidé comprar. Pero lo que nadie esperaba era lo que decidí hacer después. Ese día, mientras me frotaba la cara con los dedos temblorosos, juré que no me quedaría callado. Lo que hice después cambió el rumbo de mi vida, y también la de él. Me presento. Me llamo don Julián Herrera. Tengo 76 años, y aunque mi cuerpo ya no responde con la rapidez de antes, mi memoria guarda cada herida como si estuviera recién abierta. Todavía hoy, cuando paso los dedos sobre mi rostro arrugado, recuerdo la vergüenza y el dolor de ese instante. Un hijo, el mismo que cargué en mis brazos, al que le di de comer, al que llevé a la escuela con zapatos que me costaron semanas de trabajo, me había tratado peor que a un extraño. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Créeme, lo que voy a contarte no es una historia cualquiera. Al final, te aseguro que habrá una revelación que no olvidarás jamás. Aquella noche, después del golpe, me senté en la mecedora de la sala. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared que alguna vez perteneció a mi padre. Mientras las agujas avanzaban lentamente, yo pensaba en lo que había hecho por mi hijo. Recordaba cuando de niño corría por el patio, con la sonrisa sucia de tierra y los pantalones rotos. Yo me agachaba, lo levantaba en brazos y le decía, «Hijo, algún día tendrás que ser fuerte, pero nunca cruel». Él me miraba con esos ojos grandes y me abrazaba el cuello. Nunca imaginé que ese mismo niño, años después, me golpearía solo porque olvidé comprar pan. Esa noche no dormí. Mis huesos me pedían descanso, pero mi mente estaba encendida como una hoguera. No era el dolor físico lo que más me hería, sino la humillación, la falta de respeto, la traición. ¿Acaso había fallado como padre? ¿O era él quien había perdido el rumbo? No tenía respuesta, pero dentro de mí comenzó a gestarse una decisión peligrosa. No me dejaría pisotear más. La mañana siguiente amaneció fría. Yo aún tenía el rostro enrojecido, pero me levanté temprano, como siempre. Mientras preparaba el café, mi hijo apareció en la cocina, arreglado con su traje barato de oficina. Me miró con indiferencia y dijo, «Mi esposa viene a desayunar, cubre todo y sonríe. Ni una disculpa, ni una palabra de arrepentimiento. Solo una orden seca, como si yo fuera un sirviente». Yo asentí en silencio, pero dentro de mí algo se rompió para siempre. Cuando salió rumbo al trabajo, escuché el ruido de la puerta cerrándose detrás de él. Y en ese mismo instante, empecé a maquinar la venganza. Pero no una venganza vulgar, no. No pensaba en gritos ni en golpes, porque esas armas ya no son para un viejo como yo. Mi venganza debía ser distinta, silenciosa, inesperada, una que le helara la sangre. Me senté otra vez en la mecedora, con la taza de café entre las manos, y pensé en todos los secretos que mi hijo guardaba. Porque los viejos, aunque a veces parezcamos distraídos, escuchamos más de lo que creen. Yo sabía cosas de él que ni su esposa conocía. Y lo más irónico es que una de esas verdades dormía justo en la oficina donde trabajaba. Ese mismo día, horas después, mi hijo entró en la sala de su jefe. Y allí, frente a todos, su rostro se puso pálido como la tiza. No lo sabía aún, pero yo ya había movido la primera pieza de un juego del que no podría escapar. Antes de revelarte cómo lo hice, déjame llevarte un poco atrás, a los días en que todavía había respeto en mi casa, porque solo entendiendo el pasado se puede comprender el peso del presente. El silencio de aquella mañana todavía retumba en mi memoria. Cuando la puerta se cerró detrás de mi hijo, quedé solo en la cocina, con el eco de su orden resonando como un martillazo en mi cabeza. Cubre todo y sonríe. Esa frase fue la confirmación de que, para él, yo ya no era un padre, ni siquiera un hombre digno de respeto. Era apenas un adorno incómodo, una sombra obligada a fingir alegría frente a su esposa. Me quedé un largo rato observando el vapor que salía de la taza de café. El humo ascendía en espirales lentas, como si también quisiera escapar del peso que flotaba en aquella casa. Pensaba, ¿en qué momento se perdió todo lo que yo le enseñé? La memoria me llevó, sin pedir permiso, a una escena de muchos años atrás. Él tendría unos 10 años.
Llovía fuerte y la calle era un lodazal. Yo volvía del trabajo, con las botas llenas de barro, cargando una bolsa con pan y leche. Apenas crucé la puerta, mi hijo salió corriendo a abrazarme, empapado hasta los huesos porque había estado jugando en los charcos. «Papá, ¿me trajiste pan?», preguntó con una sonrisa enorme. «Sí, hijo», le respondí, sacando la bolsa. Aunque me costó caminar por todo ese barro. Él tomó el pan con tanta alegría que, aunque estaba cansado, todo el peso de mi espalda desapareció. ¿Cómo es posible?, me preguntaba ahora, décadas después. Ese niño que celebraba el pan como si fuera un tesoro, ¿cómo pudo golpearme por no traerlo un día? Me dolía recordarlo. Era como ver dos rostros distintos en la misma persona, el hijo inocente que amaba con todo su corazón y el hombre frío que ahora me trataba como una carga. Pero en la vida, hijo mío, porque sé que algún día quizá escuches esto, el respeto no se mendiga. Y esa mañana yo decidí que si me había convertido en un estorbo, entonces yo me transformaría en su mayor pesadilla. Encendí la radio vieja que tengo en la sala, aquella que guarda más polvo que música. Mientras sonaba un bolero lejano, comencé a trazar mentalmente mi plan. Yo conocía bien los puntos débiles de mi hijo, su ambición, sus secretos, sus pequeñas mentiras que, con los años, se habían convertido en cadenas pesadas. Verás, yo siempre fui hombre de escuchar. Callado, sí, pero con oídos atentos. En más de una ocasión, lo escuché hablar por teléfono cuando pensaba que yo dormía. Susurros nerviosos, palabras apresuradas, y una vez, una frase que nunca olvidé. Si el jefe se entera, estoy acabado. Aquello quedó guardado en mi mente como una semilla. Y cuando me golpeó, esa semilla brotó con fuerza. Yo sabía que en su trabajo no todo era limpio. Sabía que había jugadas sucias, cuentas mal arregladas, favores concedidos a escondidas. Lo intuía por su tono, por la manera en que llegaba sudando aunque dijera que venía de la oficina, por las llamadas repentinas que atendía en el patio. Ese conocimiento era mi arma. Yo no tenía juventud, ni fuerza, ni dinero, pero tenía memoria. Y a un hombre que vive de apariencias, nada lo destruye más que la verdad revelada en el momento exacto. Mientras pensaba todo eso, llegó su esposa, una muchacha educada, siempre sonriente, que trataba de mantener las formas aunque en el fondo yo sabía que veía las grietas de su marido. «Buenos días, suegro», me dijo, entrando con un vestido sencillo pero elegante. «Buenos días, hija», contesté, esforzándome por esbozar una sonrisa. Ella se acercó, me besó la frente y me ayudó a poner la mesa. A diferencia de mi hijo, ella aún mostraba respeto. Desayunamos en silencio, con el aroma del café mezclado con el pan que finalmente había conseguido. Ella intentaba sacar conversación, pero yo respondía con frases cortas. En mi interior solo pensaba en el siguiente movimiento de mi plan. Mi hijo había partido a su oficina creyendo que yo seguiría obediente, cumpliendo su mandato de sonreír y callar. Pero yo no estaba dispuesto a seguir callando. Después del desayuno, subí a mi cuarto, abrí el viejo baúl de madera y saqué una libreta. Esa libreta llevaba años conmigo. Allí había anotado fechas, nombres, fragmentos de conversaciones que escuché por accidente. No lo hice con la intención de vengarme en aquel entonces, sino porque mi memoria ya no es la de antes y necesitaba un registro. Nunca imaginé que ese cuaderno, amarillento por el tiempo, se convertiría en mi espada. Me senté junto a la ventana, el sol filtrándose débil entre las cortinas, y repasé aquellas notas. Febrero de 2019, llamada nerviosa, menciona documentos falsos. Abril de 2020, dice que el jefe no debe enterarse de cierto contrato. Junio de 2021, llega con olor a licor, repite que todo saldrá bien si guardan silencio. Al leer esas páginas, la rabia se mezclaba con una sensación amarga de triunfo. Tenía en mis manos lo suficiente para que el mundo descubriera la verdad de mi hijo. Ese mismo día, tomé una decisión. Esa libreta no se quedaría más tiempo guardada. Y así fue como, al caer la tarde, mientras el sol pintaba el cielo de naranja, yo ya había preparado el primer movimiento de mi venganza. El sobre ya estaba en mi mano cuando escuché el timbre del correo en la puerta. Sentí que el corazón me palpitaba como aquel día que corrí por la lluvia para traerle pan al niño que fue mi hijo. Ahora, con las manos temblorosas de viejo, sostenía un sobre blanco sin remitente, con la dirección de la empresa escrita con mi letra, esa letra que no ha cambiado a pesar de los años. Sabía que, una vez que ese sobre llegara a su destino, no habría vuelta atrás. Mi nombre es Julián,
Y repito mi edad porque a veces me sorprendo de lo que un viejo puede hacer cuando lo empujan demasiado lejos. A los 76 años aprendí algo que los jóvenes olvidan con rapidez. La paciencia puede ser un arma más contundente que la furia. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para la esposa de mi hijo, fui calculando cada movimiento como si jugara una partida de ajedrez. No quería violencia física, quería romper las fachadas. Quería que la verdad saliera a la luz de la manera más fría e implacable posible. No voy a negar que me sentía culpable por usar lo que escuché y anoté. Es cierto que es una doblez moral, pero también es cierto que él me golpeó. Aquel golpe no fue solo carne y sangre, fue la confirmación de que mi hijo había elegido un camino en el que el respeto era moneda de cambio. Y cuando un hombre traiciona los pilares que lo sostienen, el equilibrio se vuelve inestable. Yo elegí devolverle la inestabilidad. Antes de que te diga lo que había dentro del sobre, déjame recordar cómo lo armé. No fue nada sofisticado. La libreta amarillenta que llevaba años guardando contenía fechas, nombres y frases sueltas. Con paciencia, transcribí las entradas más comprometedoras en hojas limpias. Añadí copias de facturas que había visto por accidente en una carpeta que mi hijo dejó en la mesa. Recorté un par de correos electrónicos que había leído desde su pantalla cuando vino a verme una noche a escondidas. Y, como último toque brutal, incluí una grabación. Una conversación ajena que tuve la desgracia de oír y la fortuna de conservar en mi memoria y en aquella vieja grabadora que aún funciona. No inventé nada. Solo reuní trozos de lo que él mismo había dejado desordenado sobre la mesa de su vida. Observar cada papel me dio una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la verdad tenía su forma ahora, tangible y fría. Tristeza porque ese hombre que había sido mi orgullo ahora era el responsable de su propia caída. Metí todo en el sobre, cerré y escribí, para la atención de la gerencia. Firme con un nombre falso. No era orgullo lo que me movía, era la certeza de que así se vería menos como una venganza y más como una llamada de auxilio anónima. Antes de enviarlo, llamé a la oficina de mensajería. Hice que un mensajero lo recogiera en mi puerta y lo llevara al edificio donde mi hijo trabajaba, pidiendo explícitamente que lo entregaran en la sala de reuniones del piso ejecutivo a primera hora de la mañana. Conocía sus horarios porque, aunque él me ignoraba, yo lo escuchaba. El despacho del director siempre abría la jornada con una reunión breve antes de las 10. Mi plan era simple: plantar la semilla de la duda en la cúspide, donde las decisiones se toman y las reputaciones se desmoronan. Mientras esperaba que el mensajero se marchara, vi a la esposa de mi hijo ordenar los platos con cuidado. Ella me miró como quien mira a un anciano frágil que no puede entender el mundo moderno. ¿Estás bien, suegro?, preguntó con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Sí, hija, contesté. Solo, preparando cosas del hogar. En realidad, mi mente ya corría hacia la oficina, hacia la reacción que esperaba provocar, hacia ese instante en el que la verdad, desnuda, se exhibiría frente a quien más me había humillado. El mensajero se fue. Yo intenté volver a mi rutina, regar las plantas, barrer la puerta, mirar el reloj. Pero la intranquilidad no me permitió sentarme. Quería estar allí, invisible, como un fantasma que observa el castigo que él mismo invocó. No pude, no por una cuestión de edad, sino porque sabía que mi presencia, aunque oculta, podría alterar el desenlace. Mejor dejar que la maquinaria siguiera su curso sin mi sombra. Cuando mi hijo entró en la oficina esa mañana, no sospechaba nada. Lo imagino caminando por el pasillo con esa confianza que uno cree indestructible cuando se alía con la impunidad. Entró en la sala de reuniones, saludó con cortesía a su jefe y se sentó. Había otras caras, colegas con trajes impecables, manos que estrechaban manos, sonrisas que escondían intereses. Yo lo veía desde la memoria, porque ya había visitado ese lugar mentalmente 1000 veces los últimos días. Entonces ocurrió. El jefe, un hombre con voz de barítono y mirada afilada, abrió el sobre en voz alta, casi como si quisiera dramatizar el momento. Todos los presentes se quedaron en silencio. El ruido de la oficina se apagó como al caer un telón. No sé qué esperaba mi hijo en ese segundo, que le dieran una palmadita en la espalda, que le dijeran que todo estaba bien. Pero la primera hoja que el jefe deslizó sobre la mesa estalló la calma. ¿Qué es esto?, preguntó alguien con la voz cortada. El jefe leyó unas líneas, arqueó la ceja y se llevó la mano al rostro. La reunión, que debería haber sido una tertulia de agenda, se convirtió en un interrogatorio silencioso. Miradas fueron y vinieron. Sus ojos buscaron a mi hijo y, cuando lo miraron, vi cómo su rostro se volvió blanco como tiza. No era solamente la blancura de la sorpresa.
Era la palidez de quien siente que el suelo se quiebra bajo sus pies. Escuché desde mi propio pecho el eco de las palabras que imagino que se dijeron: fraude, documentación irregular, posible implicación de personal. No estoy seguro de las palabras exactas, porque todo me llegó como a través de un cristal empañado, pero sí recuerdo la sensación, una satisfacción fría, como quien observa un reloj marcar la hora exacta de la caída. Mi venganza, esa que no buscaba sangre, había empezado a funcionar. La verdad, desplegada sobre la mesa del poder, había puesto a mi hijo contra la pared. Antes de que revelara la pieza final de mi plan, permíteme decirte una cosa importante. Si estás disfrutando de este video, suscríbete al canal y dale like para que más personas conozcan esta historia. Porque la historia no termina con la palidez de un hombre. Apenas comienza la cuenta regresiva de las consecuencias. Pues la pieza final fue simple y cruel. No me limité a enviar un sobre. También envié copias a 3 personas más. Un amigo viejo que conocía de mis años de trabajo, hombre íntegro y con contactos, la Asociación de Supervisión del Sector, anónimamente, a la esposa de uno de los socios de la empresa. No quería destruir solamente a mi hijo, quería que la red entera sintiera el temblor. Pensé que si la verdad caía en manos de quienes velan por la ética, la reacción sería implacable y justa. Cuando el eco de la reunión llegó a mi casa por mensajes y llamadas que empezaron a aparecer en mi pantalla, testimonios, rumores, voces ahogadas, sentí el peso de lo que había hecho. No fue un orgullo fácil. Fue la mezcla de arrepentimiento y convicción de quien ha decidido poner la verdad por encima del cariño herido. Mi hijo, mientras tanto, llamó a su mujer como un náufrago busca a quien tenga un cabo de cuerda. Su voz temblaba, la vergüenza le había quitado la arrogancia. Yo, sentado en mi mecedora, con las manos vacías, observé cómo el mundo que había sostenido mi familia empezaba a tambalear. No celebro la caída de mi sangre por mero gusto. Celebro que, por fin, dejó de ser intocable. Y aunque sé que habrá un precio por esto, también sé que ese precio es apenas el precio de la dignidad que él me arrebató con la palma abierta de su mano. El teléfono sonó aquella tarde con una urgencia distinta. No era el timbre perezoso de las llamadas habituales de amigos viejos ni la voz cálida de algún pariente lejano. Era un timbre seco, insistente, casi agresivo. Levanté el auricular y escuché la respiración acelerada de mi hijo. «¡Papá!», gritó, como si con esa palabra pudiera borrar el golpe que me había dado días antes. «¿Qué has hecho? Dime qué has hecho». Guardé silencio. Sentí el nudo en mi garganta, pero lo mantuve firme. Era la primera vez en años que me llamaba con verdadera desesperación. Ya no estaba el tono de mando, ni la arrogancia del hombre que se creía dueño de todo. Ahora era un muchacho asustado, atrapado en su propia trampa. «Señor Julián», intervino otra voz al fondo, la de su esposa. «¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo?». No quise responder. Colgué despacio, dejando que el silencio fuera mi única respuesta. Me apoyé en la mecedora y cerré los ojos. Sentí el peso de los años sobre mis hombros, pero también la ligereza de quien ha soltado un secreto. Lo había hecho. Había desenmascarado a mi propio hijo frente a los mismos ojos que tanto quería impresionar. Afuera, la tarde caía con un cielo rojizo. Los niños del vecindario jugaban en la calle, y sus risas me llevaron de vuelta a otra época, cuando mi hijo también corría detrás de una pelota hecha de trapos. Me veía yo mismo, mucho más joven, gritándole desde la puerta: «Ten cuidado, hijo, no te ensucies demasiado». Y él, con las rodillas raspadas y la cara sudada, respondía: «No importa, papá, lo importante es jugar». Ese niño inocente se había perdido en algún punto del camino. Lo que ahora quedaba era un hombre desesperado, marcado por la ambición, que me había golpeado sin remordimiento. Pero en ese instante comprendí algo que me desgarró el alma. Yo no estaba destruyendo a un enemigo, estaba destruyendo a mi propio hijo. Esa noche, mientras cenaba solo, escuché cómo la esposa de mi hijo discutía con él por teléfono. Las paredes son delgadas en esta casa vieja y los gritos se filtraban como cuchillos. «¿Qué significa todo esto?», reclamaba ella. «Me enteré por los vecinos. ¿Cómo es que tu jefe recibió documentos en tu contra? ¿Y por qué están tan seguros de que eres tú?». «No fui yo», contestaba mi hijo, con una voz quebrada que rara vez le escuchaba. «Alguien me quiere hundir». «¿Y quién podría ser?», ella preguntó con ironía. «¿Acaso un extraño conoce tanto de ti?». Guardé silencio en mi cuarto, pero mi corazón golpeaba el pecho como un tambor. Sabía que tarde o temprano ella sospecharía de mí. No porque tuviera pruebas, sino porque en esta casa todos sabían que yo lo escuchaba todo. Esa madrugada no pude dormir.
Caminaba de un lado a otro de la habitación, con la libreta aún sobre la mesa. Me preguntaba si había ido demasiado lejos, si el rencor me había cegado. Pero entonces recordaba el ardor del golpe en mi cara, el tono de voz con el que me ordenó cubre todo y sonríe, y el nudo en el estómago se deshacía. Sí, había ido lejos, pero no más de lo que me había empujado. Al día siguiente, mientras tomaba mi café, recibí otra llamada. Esta vez era la voz grave de un hombre desconocido. ¿Es usted don Julián Herrera? Preguntó. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Prefiero no dar mi nombre. Solo quiero decirle que lo que hizo llegó a las manos correctas. Usted no se imagina la podredumbre que destapó. ¿Y mi hijo? Pregunté, con un hilo de voz. Su hijo tendrá que responder. Pero no está solo. Hay más implicados. Colgué con la sensación amarga de haber abierto una puerta que no podía cerrar. Mi venganza ya no era solo mía. Ahora era un asunto que trascendía nuestra casa, un incendio que se expandía hacia corredores que nunca había pisado. Esa tarde, mi hijo volvió antes de lo habitual. Entró a la casa sin saludar, con los ojos enrojecidos. Me encontró en la sala, sentado como siempre en la mecedora. ¿Fuiste tú? Me preguntó con un tono bajo, pero cargado de furia contenida. Yo lo miré a los ojos. Vi al niño que una vez confió en mí y al hombre que me había golpeado por pan. No me faltes al respeto, hijo, le respondí con calma. Pero a veces la verdad no necesita de mis manos para salir a la luz. Se quedó en silencio, mordiéndose los labios. Su esposa estaba detrás de él, con lágrimas en los ojos. Ella se acercó, me tomó la mano y dijo, «Si usted sabe algo, dígalo. No permita que todo caiga solo sobre él». No contesté. Me limité a cerrar la mano sobre la suya y apretar con la fuerza que aún me quedaba. A veces, callar es también una respuesta. Los días siguientes fueron un torbellino. Investigaciones internas, rumores en la empresa, visitas de colegas que nunca antes habían cruzado nuestra puerta. Yo observaba todo desde mi rincón como un testigo invisible. Mi hijo, cada vez más pálido, llegaba tarde, evitaba mi mirada y apenas probaba la comida. Una noche, después de la cena, me buscó en la sala. Se arrodilló frente a mí y dijo con voz quebrada, «Padre, si fuiste tú, te lo ruego, detén esto. Me equivoqué, lo sé, pero no merezco perderlo todo». Yo lo miré largo rato, y aunque mi corazón una parte quería abrazarlo, otra parte, la que todavía sentía el ardor del golpe, me mantuvo inmóvil. Todos enfrentamos las consecuencias de nuestros actos, le respondí. Yo enfrenté las mías toda la vida. Ahora te toca a ti. Se levantó de golpe y salió al patio, golpeando la puerta con rabia. Lo vi a través de la ventana, un hombre derrotado que caminaba en círculos como un animal enjaulado. Y entonces lo comprendí. Mi venganza ya no era un acto de justicia. Se estaba convirtiendo en un castigo eterno para los dos. Yo había abierto una herida que quizá nunca cerraría. El amanecer de aquel día final llegó con un silencio extraño. La casa parecía suspendida en el aire, como si todo respirara con cautela, temiendo el desenlace inevitable. Me desperté antes de que el sol asomara, con el pecho pesado y las manos frías. Sabía que ese sería el día en que todo cambiaría. Mi hijo llevaba semanas caminando como un fantasma dentro de estas paredes. Ya no había gritos ni órdenes, tampoco había golpes ni desprecios. Solo quedaba un silencio espeso, cargado de miedo y reproches. A veces lo veía en la mesa, con la cabeza entre las manos, murmurando palabras que no lograba entender. En otras ocasiones, se encerraba en su cuarto durante horas, como si buscara en la soledad una salida que no encontraba. Su esposa, mi nuera, trataba de mantener la calma. Me sonreía con dulzura, pero sus ojos hinchados delataban las noches en vela. Ella había comprendido que todo se derrumbaba. Y aunque intentaba aferrarse a la idea de un futuro estable, la realidad le mostraba que el hombre con el que se había casado no era el héroe que había imaginado, sino alguien capaz de ocultar mentiras tan pesadas que hasta su propio padre había tenido que desenterrarlas. Aquella mañana, mi hijo entró en la sala con un sobre en la mano. Era distinto a los demás días. Sus pasos eran lentos, casi resignados, como si cada movimiento cargara con toneladas de culpa. Me miró directamente a los ojos y, con voz baja, dijo, «Papá, ya no puedo más». Dejó el sobre la mesa. Yo no lo toqué, solo lo observé como quien mira un objeto que puede estallar en cualquier momento. «Aquí está todo», continuó. «Las pruebas, las cuentas, los documentos. Lo que escondí durante años. Lo que me consume por dentro.
Se llevó las manos al rostro y, con un sollozo ahogado, añadió: «No sé si fuiste tú el que envió aquella información, pero si lo hiciste, tenías razón. Mi vida es una mentira». El silencio que siguió fue tan profundo que escuché claramente el tic-tac del viejo reloj de pared, ese que siempre acompaña mis vigilias. Yo no sabía qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo se mostraba vulnerable, humano. Ya no era el hombre altanero que me había golpeado por un pedazo de pan. Era un niño perdido, confesando su fracaso. Me levanté de la mecedora con esfuerzo y caminé hasta él. Lo miré de cerca, ojeras profundas, labios secos, mirada apagada. No era el mismo hombre que me había llenado de rabia. Era apenas una sombra de sí mismo. «Hijo», le dije con voz temblorosa, «yo solo quise que entendieras lo que significa la dignidad». Él levantó la vista, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Y yo lo olvidé. «Padre, creí que el dinero y el poder eran más importantes. Y ahora lo he perdido todo». Lo abracé. Sí, lo abracé. Porque aunque mi corazón aún cargaba con la herida del golpe, en ese instante comprendí que mi venganza había cumplido su propósito. No era destruirlo, era devolverle la verdad, desnuda y cruel, para que nunca más olvidara quién era. Horas después, la empresa emitió un comunicado. Varias personas fueron despedidas, entre ellas mi hijo. El escándalo llegó a los periódicos locales, y durante días los vecinos murmuraban sobre el hijo de don Julián, el que había caído en desgracia. Yo caminaba por la calle con la frente en alto, no con orgullo, sino con la serenidad de quien sabe que la justicia, aunque dolorosa, se había cumplido. Mi hijo pasó semanas enteras encerrado en su cuarto, apenas comiendo. Pero poco a poco, como la hierba que brota entre las grietas del cemento, comenzó a cambiar. Un día me pidió que lo acompañara al mercado. Caminamos juntos, en silencio, entre puestos de frutas y verduras. Otro día se ofreció a preparar el café de la mañana, torpe pero sincero. Y, finalmente, una noche se sentó frente a mí y dijo: «Padre, he perdido mi empleo, mi reputación, pero quiero recuperar algo más importante. Quiero recuperar su respeto». Esa frase me atravesó el alma. Recordé el día en que me golpeó por el pan, el ardor en mi rostro, la humillación. Y pensé, quizá la vida me dio la oportunidad de corregir no solo a mi hijo, sino también a mí mismo. Porque guardar rencor de por vida no es justicia, es envenenar la propia sangre. Hoy, al mirar atrás, entiendo que mi venganza fue necesaria, pero también peligrosa. Pude haberlo perdido para siempre. Sin embargo, la vida me dio una segunda oportunidad. Verlo reconstruirse desde las ruinas. Ya no es el hombre arrogante de antes. Ahora lo veo más humilde, más atento, incluso más humano. Y aunque sé que la herida entre nosotros nunca desaparecerá del todo, también sé que de esa herida brotó algo nuevo, la posibilidad del perdón. Quiero cerrar esta historia con una reflexión de viejo a quien me escucha. Los hijos pueden olvidar los sacrificios de sus padres, pueden herirnos, incluso humillarnos. Pero nunca debemos olvidar que ellos también están perdidos en un mundo cruel que exige más de lo que da. A veces, la única manera de enseñarles es dejar que tropiecen con la verdad más dura. Si eres padre o madre y sufres por un hijo que no reconoce tu valor, recuerda esto: la dignidad no se negocia. Y aunque el amor pueda parecer debilitado, siempre hay una chispa que, si se cuida, puede encenderse de nuevo. Yo, Julián Herrera, a mis 76 años, aprendí que la venganza puede abrir los ojos, pero solo el perdón puede cerrar las heridas. Antes de despedirme, quiero pedirte algo. Comenta desde qué ciudad me estás escuchando. Suscríbete al canal y dale like para apoyar nuestro trabajo. Tu apoyo mantiene vivas estas historias que, como la mía, están hechas de cicatrices, lágrimas y, a veces, redención. Con esto, queda contado el desenlace final, con las consecuencias, el aprendizaje y la reflexión del viejo Julián.